Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, es para mí nuevamente un gusto estar con ustedes impartiéndoles y compartiéndoles el curso de certificación y comercialización. Continuamos con el mismo código que es el FE 007. Estamos en la semana número 8 y seguiremos con el tema de Global Gap, ya que en la primera semana pues vimos algunas definiciones, el origen de la misma norma, y ahora pues vamos a darle una continuidad a la normativa. Para ello pues vamos a empezar con los objetivos de la clase. Que los estudiantes conozcan características claves de la producción agropecuaria. Cuando hablamos de características claves, son todas aquellas actividades que se van a estar haciendo dentro de la finca. Y cuando hablamos de la finca, pues podemos hablar de una área determinada de producción que debe de estar caracterizada y señalada en su momento para las acciones que se vayan a realizar. Iniciamos con la clase y dice que esta es la AF, que significa módulo base para todo tipo de finca. Esto es una área donde vamos a tener una normativa que va a ir verificando todas las acciones que se van a ir trabajando en la finca. Vamos a ir trabajando un historial y manejo del sitio. Una de las características claves de la producción agropecuaria sostenible es que continuamente integra los conocimientos y las experiencias prácticas específicas al sitio en la planificación del manejo y las prácticas para el futuro. Acá lo que nos quiere establecer es que debemos de generar los conocimientos y las experiencias prácticas que han generado los agricultores dentro de los sitios o fincas conocidas. Para ello, pues también tenemos algunas características que vamos a evaluar dentro del manejo del sitio. Podemos hablar del punto de control. El punto de control es establecer cada característica que debemos de evaluar y también los criterios a cumplir. En los criterios a cumplir van a establecerse si se están ejecutando o no se están ejecutando, si son de alto criterio, medio criterio o bajo criterio. Acá pues vamos a ver lo que es el AF111, que existe un sistema de referencia para cada parcela: huerto, sector, invernadero, terreno, establo o corral u otra área, lugar utilizado en la producción. Este sería nuestro punto de control, pero los criterios del cumplimiento van encaminados para saber si existe un sistema de referencia. Cuando hablamos de un sistema de referencia, estamos hablando que si tenemos un punto donde nosotros podemos visualizar algunas características. Por ejemplo, si existe una señal física de cada parcela. Por ejemplo, podemos dividirla, si tenemos una área aproximadamente de 1 hectárea de trabajo, podemos ver dónde está el área de producción de la arveja, dónde hay una producción de área en este caso de ejote francés o algún tipo de hortaliza que se pueda generar en el caso. También tenemos que tener un área física para saber dónde está cada sector de este sitio de producción, cómo está establecido el terreno y en su caso qué área o lugar tenemos establecidos cada. Esto nos va a definir con los mapas, un mapa de la granja que debemos de tener. Este mapa de la granja también debe estar identificado en cuanto a su ubicación de las fuentes de agua, a cuánta distancia tenemos las fuentes de agua, si lo traemos por sistema de goteo, si lo traemos por sistema de gravedad o qué tipo de sistema es el que tenemos nosotros para la producción, el almacenamiento y las instalaciones, o en este caso la manipulación de los estanques, de los establos, etc. Entonces estas opciones van a ser si aplican o no aplican. Entonces acá van a ver los criterios que nosotros no podemos observar acá en la diapositiva, pero es lo que nosotros les estamos dando las características. Luego vamos a hablar de la AF11.2, que dice existe un sistema de registro establecido para cada unidad productora u área o lugar productivo, que proporcione un registro de la producción del animal
acuícola, actividades agronómicas llevadas a cada dicho lugar. El punto de control pues es el AF11.2, pero sin embargo también vamos a establecer que los registros actualizados deben proporcionarse un historial de la producción del Global Gap de todas las áreas productivas, sin opinión de no aplica. Aquí no podemos decir no tengo la información establecida, porque entonces a nivel de certificación no va a generar ninguna actualización de estos datos que debemos de tener de registro. Por ejemplo, en qué fecha se inició la producción, en qué fecha empezamos a trabajar los plaguicidas, qué tipo de plaguicidas tenemos, qué producción de rechazo podemos trabajar, qué acciones hemos realizado en cuanto al triple lavado, las acciones propias de los insecticidas, fungicidas y sobre todo las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Que encierra todo lo que les acabo de comentar. Bueno, luego vamos a hablar un poco sobre el manejo del sitio. Cuando hablamos manejo de sitio, tiene una nomenclatura establecida como AF1.2 y también a su mismo tiempo va a manejar la nomenclatura AF1.2.1. Acá vamos a ver que el punto de control va a establecerse si se dispone de una evaluación de riesgo para todo el sitio, que se registra con el fin de obtener certificación, incluyendo el terreno alquilados, estructuras y equipos. Acá debemos de manejar algunas disposiciones en cuanto a los criterios que debemos de cumplir. Dentro de los criterios que se deben de cumplir están todos aquellos que nos van a mejorar el sitio, de una evaluación de riesgo por escrito que denominen al o a los apropiados para la producción. La evaluación deberá estar lista para la inspectoría inicial. Acá recordemos que cuando hablamos de certificación, estamos hablando que va a haber una auditoría, pero esta auditoría va a ir generada en varias etapas. Dentro de las etapas que estamos hablando, pues es la inspectoría inicial. Esta evaluación deberá estar por la inspectoría inicial, asimismo se deberá actualizar y revisar cuando ingresen nuevos sitios de la actividad productiva. Cuando también hablamos de los riesgos de los sitios existentes dentro del sitio, la evaluación de los riesgos tendrán en cuenta, primero, posibles peligros físicos, químicos, incluyendo algunas acciones biológicas que se vayan a tener dentro de ellos. La historia del sitio, ¿verdad? Cómo hace cuánto tiempo se empezó a trabajar este sitio. En el caso de los sitios nuevos para la producción agrícola se recomienda una historia de los últimos 5 años. Acá debemos de tener una proyección hacia atrás. ¿Cómo ha venido trabajando este sitio? ¿Qué acciones positivas o negativas se han generado? ¿Qué riesgos han tenido en los últimos 5 años? Y otras acciones que van a ir mejorando el sitio. El impacto de nuevas actividades propuestas en el medio ambiente, ganado, cultivo adyacente y en la salud y seguridad de los animales en el ámbito de la certificación de los productores animales y acuícolas. Acá recalcamos nuevamente los impactos que vamos a generar a nivel de los sitios. Recordemos que los impactos pueden ser positivos, que vayan a beneficiar a los agricultores, y también podemos tener algunos impactos negativos. Por ejemplo, que las acciones que se vayan a generar estén afectando el entorno del medio ambiente. En esto podemos hablar que estemos generando algunas acciones que vayan encaminadas al mal manejo de los recursos y otras acciones que vayan a beneficiar o a dañar al productor. Luego, pues esto tienen varios anexos, entre el anexo 1 y el anexo 2 del manejo del sitio, y pues continuaremos con la siguiente diapositiva, que sería la AF1.2,
que dentro de su punto crítico se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. Si nos damos cuenta, aquí nos está generando la anterior evaluación. Para poder generar la AF 1.2 tenemos que haber cumplido con la AF 2.1. Entonces acá dice que tenemos que tener una disposición del plan de la gestión que aborda todos los riesgos, identificando el punto del AF 1.2.1, que fue lo que acabamos de hablar, si había una disposición de la evaluación del riesgo. También vamos a establecer que es necesario que el plan incluya algunos riesgos ambientales. Estos están cubiertos en el punto 7.1. O sea que esta normativa nos establece qué acciones debemos hacer en el momento y qué acciones debemos de realizar después de haber ejecutado algunas actividades productivas. Y aquí debemos ir caminando de la mano con esta normativa para ir cumpliendo cada una de ellas. Luego pues vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento de registros y autoevaluación, inspección interna. Dentro de esto pues vamos a hablar que se encuentra la disponibilidad de todos los registros solicitados durante la inspección externa y conserva durante un periodo mínimo de 2 años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en punto del control específico. Esto pues, como ustedes saben, acá tenemos que tener en disponibilidad todos los registros. Estos registros deben de estar a la mano, ya sea en Word, Excel o físicos. Los productores deberán mantener un registro actualizado de un periodo mínimo de 2 años. ¿Por qué tenemos que tener un periodo mínimo de 2 años? Porque debemos de tener un historial del sitio, del área donde hemos estado trabajando. Los registros electrónicos se consideran válidos. Por eso les comentaba que debemos tener en estos diferentes registros electrónicos, ya sea en Word, en Excel, hasta en PowerPoint lo podríamos tener. Luego, pues si se usan, los productores serán responsables de mantener las copias de la información. O sea que no podemos decir es que lo tenía Juan y en su computadora se la llevó, sino que también debemos de tener una base de datos dentro de la organización. En el caso de las inspectorías iniciales, los productores deberán mantener registros como mínimo de 3 meses. Tenemos de tener para la general, pues 2 años. Para las internas estamos hablando de 3 meses como fecha límite. Luego, pues vamos a observar también la F2.2 que habla sobre el punto de control que se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación. Esta autoevaluación va a ir encaminada a las acciones propias de las buenas prácticas agrícolas. También se va a hablar sobre la toma de medidas eficientes para corregir las no conformidades detectadas durante la autoevaluación interna. Esta es la que va a generar por el productor o la inspección interna en cuanto al grupo de productores. Acá también vamos a establecer otras acciones durante todo el proceso de la clase. Y pues llegamos al punto de las preguntas que durante el periodo pues ustedes deben de contestar. En una de las características claves de la producción agropecuaria se dispone de una evaluación de riesgo para todo sitio. Se encuentra disponible todos los registros solicitados durante la inspección externa. Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación. Existe un sistema de registro establecido para cada una de la producción u otra área del lugar. Es así pues, estimados estudiantes, como hemos llegado a esta clase número 8, estamos en espera de seguir apoyándoles por medio de del correo electrónico que tenemos. Les agradezco mucho, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.